con la doctora Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sus estudios realizados, maestría en Economía y Planificación del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, licenciatura en Sociología de la Universidad de Costa Rica, profesora de Educación Media de la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán. Integra comisionada hondureña a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para esclarecer los hechos de la crisis política que provocaron la expulsión del poder del presidente Manuel Zelaya Rosales el 28 de junio del 2009 y su expatriación a Costa Rica, y como les mencioné, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del periodo 2013-2017. Con ustedes la doctora Julieta Castellanos. Gracias por la invitación a esta magnífica conferencia internacional, que la asumo como una invitación a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la cual presido. Cuando se me invitó a este panel con el tema de las nuevas economías y la responsabilidad social, mis reflexiones y en torno a cuál organicé esta presentación más son desde el campo de la sociología y ver cómo las nuevas economías están impactando en el desarrollo humano sostenible. Un poco de la reflexión, ¿qué es lo nuevo de esta nueva economía? ¿Qué prevalece y qué ha cambiado? Si vemos nosotros la economía latinoamericana, la economía hondureña, y mi lectura básicamente es de la economía hondureña y centroamericana, tuvo básicamente dos ejes de acumulación de capital: minerales y agricultura. Estos dos ejes de acumulación fueron capaces de estructurar un sistema de clases sociales, un movimiento obrero, un movimiento sindical, unos grupos políticos, unos grupos de poder local muy arraigados, pero vinculado fundamentalmente al capital internacional. Era muy fácil identificar la hegemonía económica y la hegemonía política. Casi había una conexión directa entre economía y política, entre economía y gobierno y entre economía y poder. Esa estructuración de las economías se mantiene, y básicamente un proceso de industrialización y de diversificación posterior que va dando lugar al surgimiento de estratos medios, de las clases medias y de movimientos sociales y movimientos políticos. Este proceso tiene un giro importante los años 80, 90, con el proceso de privatizaciones en Centroamérica, en América Latina, y hoy estamos frente a unos nuevos ejes de acumulación de capital, pero donde ha resurgido el extractivismo, las economías extractivistas, la inversión en minerales, sean petróleos o otros minerales, la emergencia y la irrupción de Canadá como un capital, como la gran inversión en esta área. ¿Y qué es lo que hace lo nuevo de esta economía? De hecho, se mantiene el eje de acumulación de capital, pero se unen también nuevos ejes, como es
todo el área de las telecomunicaciones, la innovación en las tecnologías de la información y la comunicación. Hay una concentración mayor de estos capitales que han invertido en estas nuevas áreas. Hay una dispersión de los ejes de acumulación de capital, pero también ya no aparece tan claramente establecida esa relación entre los poderes locales, los poderes internacionales y los grupos hegemónicos regionales. Hay que hacer la diferencia si esta nueva economía ha fortalecido el Estado o ha debilitado el Estado. Si el Estado actualmente es capaz de poder sustentar aquellas funciones que le son indelegables, si es capaz de sostener ese vínculo y esa comunicación con la sociedad, con la gente. Y básicamente lo vemos en los tres ejes básicos de las funciones que son indelegables del Estado, como es la seguridad pública, la salud pública y la educación pública. Esta nueva economía o este nuevo eje de acumulación o este nuevo modelo de acumulación es capaz de que el Estado siga cumpliendo con estas funciones que son indelegables, o el Estado se ve cada vez más imposibilitado de poder cumplir con estas funciones. Y esta reflexión la produce esa cantidad de movimientos de protestas también que estamos viendo, no solamente en los países del sur, sino que los movimientos de protesta que vimos en el sur de Europa, España, Portugal, en Grecia, el movimiento de los indignados, los movimientos también en Estados Unidos y más recientemente los movimientos en Brasil, las protestas. Todo esta, la reflexión a que nos conduce es si estos nuevos ejes de acumulación y este nuevo modelo de acumulación está conduciendo a un fortalecimiento de los estados democráticos, o hasta qué punto estamos frente a procesos de crecimiento económico, pero desvinculado del bienestar de las personas, o al menos del bienestar de grandes mayorías de los ciudadanos. Observamos una capacidad de respuesta en los países de manera, digamos, diferente. Esta nueva fase o esta nueva etapa del capital exhibe una capacidad y una emergencia muy significativa de países que han logrado movilizar millones de personas de los estratos pobres hacia los estratos medios. Eso se traduce obviamente como una oportunidad para las economías emergentes, y hemos visto esas economías emergentes también responder de diferentes formas. Aquí mismo en América Latina, el crecimiento de Panamá, de Perú, de Paraguay, son crecimientos extraordinarios en su PIB.
Sin embargo, ¿en cuánto se traduce esto en bienestar? Porque además se intuye una sobreexplotación de los recursos naturales, y eso con consecuencias significativas y dramáticas para las ciudades y para los países de mayor vulnerabilidad. Creo que hablar de nueva economía requiere de un enfoque holístico, donde no solamente se mida el crecimiento económico o el acceso al bienestar, sino también las debilidades del Estado y cómo estos grupos económicos supranacionales se perciben y actúan por sobre los Estados. Ese debilitamiento institucional o esa incapacidad de los Estados se traduce en estas ausencias y en la capacidad de respuesta, digamos, del Estado hacia aquellas demandas que son muy significativas y que vemos también sociedades que están con crisis de seguridad pública y con crisis o con problemas sociales que, si bien no se traducen todavía en movimientos amplios de protesta, sí son indicios de una inconformidad con la pérdida de derechos. Quiero con dos temas cerrar, y uno tiene que ver con la calidad del empleo. Esta nueva economía, ¿qué calidad de empleo está generando? Para empezar, es una etapa donde la economía puede funcionar excluyendo a millones de personas del sistema productivo. O sea, hay una exclusión del mercado laboral muy significativa, pero también hay una reducción de derechos de las personas, derechos sociales, fundamentalmente, derechos a la seguridad social. Y eso es parte de las demandas que les planteaba, vemos en Europa, y también hay una pérdida en la calidad del trabajo, un trabajo por contratación, muchos de ellos sin los derechos sociales. Y finalmente, ¿qué tipo de política o qué tipo de democracia se está generando con esta nueva economía? ¿Es una democracia que está conectada con las personas, o esta nueva economía que es un nuevo modelo, que son nuevos ejes de acumulación de capital, más que una nueva economía, está creando ese proceso de desafección con la política, el desencanto con la política, porque aparentemente el sistema funciona con unas esferas que no se articulan. Una cosa es a veces la esfera exitosa de la economía, otra esfera es esa distancia de los ciudadanos con el bienestar que debería de provocar el crecimiento económico, y lo otro es la esfera de lo político, donde ¿quién se encarga entonces del fortalecimiento del Estado de Derecho, del fortalecimiento de Estados democráticos, pero entendidos obviamente como Estados donde prevalece y donde se trabaja por el bienestar
de las personas y su desarrollo humano sostenible. Muchas gracias.